de los sistemas LTI o sistemas invariantes, sistemas lineales invariantes en el tiempo. Bueno, muchos sistemas, tanto físicos como biológicos, incluso químicos, se pueden representar con ecuaciones diferenciales, como ya han visto ustedes en la asignatura de ecuaciones diferenciales. Al menos se pueden modelar en parte de su comportamiento como un sistema, como una ecuación diferencial ordinaria o como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias o como una ecuación diferencial en derivadas parciales. Algunos de los más simples se puede representar como una combinación lineal de una incógnita, de una variable incógnita y de sus derivadas. Y esta combinación lineal a veces tiene sus coeficientes como constantes, ¿sí? Entonces, en estos casos vamos a hablar de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces, un sistema lineal invariante en el tiempo se usa en general la sigla LTI, que viene del inglés, de Linear Time Invariant. Entonces, son sistemas que cumplen con dos propiedades: la propiedad de linealidad y la propiedad de invarianza en el tiempo. Entonces, lo solemos representar con un diagrama de bloques en donde tenemos una entrada, U de t, que ingresa al bloque y el sistema nos da una salida que en este caso hemos llamado X de t. Entonces, vamos a analizar las dos características, estas dos características, la de linealidad y la de invarianza. Decimos que un sistema físico o matemático es lineal si satisface el principio de superposición. Ustedes ya vieron el principio de superposición, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales. Entonces, si tenemos que para una entrada U sub 1 de t tenemos una salida X sub 1 de t, para una entrada U sub 2 de t, el mismo sistema nos da una salida X2 de t, y así sucesivamente hasta una entrada U sub n de t, que nos devuelve una salida X sub n de t, y si tenemos una constante C1, C2, C sub n, entonces, si la entrada es una combinación lineal de tipo C sub 1 por U sub 1 de t, más C sub 2 por U sub 2 de t, más C sub n por U sub n de t, va a ser la combinación lineal de esas salidas con las mismas constantes, ¿no? Entonces, la salida para esa combinación lineal de entrada va a ser C sub 1 por X1 de t, más C sub 2 por X2 de t, más C sub n por Xn de t. ¿Está? Entonces, eso significa que el sistema es lineal. ¿Qué significa que sea invariante en el tiempo? Bueno, entonces, si hay un desplazamiento temporal en la entrada, ese mismo desplazamiento temporal lo vamos a tener que observar a la salida. Es decir, que si para una entrada U de t tenemos una salida X de t, para una entrada U sub t menos t sub 0, la salida va a ser X de t menos t sub 0. ¿Qué significa esto? Que si aplico en el tiempo 0 mi entrada U de t y obtengo como salida X de t, bueno, si aplico la misma entrada t sub 0 instantes más tarde, ese mismo retraso va a ocurrir en la salida. Simplemente eso. Entonces, ¿qué tipos de sistemas son los sistemas LTI? Bueno, por ejemplo, un sistema puede ser un circuito eléctrico
circuito electrónico, ¿no? Donde tenemos elementos lineales, pasivos, como resistencias, capacitores e inductancias. Puede ser un sistema mecánico, donde tenemos también elementos lineales, como puede ser dentro de cierto rango, ¿no? Dentro de un rango en el que se comporten como lineales, porque si ustedes, bueno, si por ejemplo en un sistema mecánico aplican una fuerza exageradamente grande, se puede romper y entonces ya deja de comportarse como un sistema lineal. O en un sistema electrónico, si la corriente es exageradamente grande, bueno, no resiste el sistema y se quema. Pero dentro de ciertos parámetros, vamos a suponer que esto se comporta de manera lineal y lo podemos modelar como un sistema lineal invariante en el tiempo. Un sistema mecánico sería, por ejemplo, uno compuesto por un resorte, una masa y un amortiguador. Y también hay sistemas hidráulicos que se manejan, que se pueden modelar de esta manera. Y se puede modelar muchos otros sistemas de la naturaleza. Entonces, ¿para qué nos sirven estos sistemas? Bueno, nos sirven para modelar entonces un determinado el comportamiento de un sistema, ya sea físico, mecánico, eléctrico, electrónico, hidráulico, etcétera, de manera que podamos saber ante una entrada determinada cuál va a ser la salida. Es decir, ante una excitación, cuál va a ser la respuesta del sistema. Un sistema LTI se puede representar matemáticamente a través de una ecuación del tipo ecuación diferencial ordinaria lineal a coeficientes constantes. ¿Qué significa que una ecuación, cuando hablamos de una ecuación diferencial ordinaria lineal y a coeficientes constantes? Bueno, una ecuación diferencial es una ecuación en donde aparece una variable, en este caso x de t o de p, x de t es la variable en realidad del sistema, y sus derivadas de distintos órdenes. En este caso de orden hasta de orden n. Entonces, una ecuación diferencial es eso, ¿no? Una ecuación donde aparece una variable y sus derivadas. ¿Qué significa que sea ordinaria? Bueno, que tenemos las derivadas totales, en este caso no tenemos derivadas parciales. ¿Qué significa que sea lineal? Que aparece la variable x y una combinación lineal de x y sus derivadas parciales. ¿Cuál sería el caso de una ecuación diferencial ordinaria no lineal? Bueno, por ejemplo, si apareciese x al cuadrado o apareciese, no sé, el seno de la derivada primera de x, o apareciese 1 sobre la derivada segunda de x de t, bueno, en este caso no sería una ecuación diferencial ordinaria lineal, ¿verdad? Lo que nos da la característica de linealidad es que se trata de una combinación lineal de x de t y de sus derivadas. ¿Y qué significa que sea coeficientes constantes? Bueno, los coeficientes que aparecen en esa combinación lineal, es decir, en este caso, de la sub n, la sub n menos 1 hasta la sub 0, son constantes. No podría ser el caso, por ejemplo, de tener a x de t más t por x' de t, porque en ese caso el coeficiente que multiplica a x' de t sería t y por lo tanto no es una constante. ¿Está?
cómo se relaciona esto con el caso, por ejemplo, de un circuito. Bueno, en el caso de un circuito vamos a tener un circuito electrónico del tipo RLC. Tanto lo que estamos suponiendo es que la resistencia, la inductancia y la capacitancia van a ser constantes, no van a cambiar, no se van a alterar, y por eso decimos que es un modelo dentro de ciertos límites, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que si la resistencia varía porque la corriente es muy alta y se calienta y entonces la resistencia cambia, ahí no sería el caso de que nuestras constantes del sistema LTI, perdón, nuestros coeficientes del sistema LTI no se podrían mantener constantes porque ese valor de resistencia cambiaría. Entonces vamos a suponer que estamos hablando siempre, en el caso de sistemas físicos, de componentes ideales. Bien. Bueno, entonces para que este sistema, el que vemos acá, sea de orden, vamos a decir que es de orden n, cuando a sub n es distinto de 0. A sub 0, a sub 1, a sub n, b sub 0, b sub 1, hasta b sub m son todas constantes. X de t es la salida del sistema, o respuesta, que corresponde a una entrada u de t, y vamos a necesitar, para resolverlo, para obtener una solución, un conjunto de condiciones iniciales. ¿Qué condiciones iniciales vamos a necesitar? Bueno, x en 0, x' en 0, x segunda en 0, hasta x, la derivada de orden n-1 de x en 0. Y lo mismo para la entrada, vamos a necesitar u en 0, u derivada de u de orden m-1 evaluada en 0. Entonces la cantidad de condiciones iniciales que vamos a necesitar va a ser n más m. ¿Se ve eso? Sí, profe, se entiende. Bueno. Perdón, Gastón, ¿podrías volver a explicar eso? Disculpas. ¿Qué parte? ¿La parte de las condiciones iniciales? Sí, sí. Bueno, para resolver un sistema de ecuaciones o una ecuación diferencial, ustedes recuerdan que cuando lo hacíamos con las técnicas que aprendieron en ecuaciones diferenciales, encuentran una familia de soluciones, donde había que determinar una serie de constantes para el caso de tener que satisfacer una condición inicial en particular. En este caso, como tenemos n derivadas de x y m derivadas de u, vamos a necesitar n condiciones iniciales para x y m condiciones iniciales para u. Entonces, hay un total de n más m condiciones iniciales acá. El valor de x en 0, el valor de la derivada primera de x en 0, y así hasta el valor de la derivada de orden n-1. Lo mismo para la entrada u. De esa manera vamos a encontrar la solución a la ecuación diferencial con sus condiciones iniciales. Recuerden que nosotros vamos a usar para esto la transformada de Laplace. La transformada de Laplace nos da la solución con las condiciones iniciales de haciendo un solo cálculo. ¿Sí? No necesitamos hacer como en los procedimientos que estaban acostumbrados a aplicar en ecuaciones diferenciales, donde tenían que encontrar
una solución general a la homogénea, una solución particular, y luego evaluar las constantes para que cumplan con las condiciones iniciales. Acá todo se hace a la vez. Bueno, lo que me importaba de acá era que se comprenda qué significa que un sistema lineal invariante en el tiempo, qué significa eso, qué significa en la práctica y qué significa en su relación con la ecuación diferencial que lo representa, y cómo se relacionan estas dos cosas, ¿no? Cómo se relaciona el modelo, esta ecuación diferencial, con el sistema físico. ¿Está? Entonces, por eso ponía el caso de un circuito RLC. Un circuito RLC, vamos a suponer que esos componentes son ideales y por lo tanto la resistencia, la inductancia y la capacitancia no van a cambiar en el tiempo. Lo cual obviamente que uno sabe que con el uso ya, con el tiempo pueden llegar a alterarse, y también con que no son tan lineales porque no se comportan perfectamente como un componente ideal ante cambios de los valores físicos como la corriente y el voltaje. Pero a los fines prácticos y dentro de un rango, estas herramientas se utilizan, se han utilizado por siglos, a esta altura ya. Bueno. Lo que nos permite este modelo de un sistema físico, biológico, también puede ser, a partir de un sistema lineal invariante en el tiempo, es que aplicando la transformada de Laplace en ambos miembros, vamos a suponer por ahora condiciones iniciales nulas. Fíjense que voy a volver al anterior. Si a esta ecuación le aplicamos transformada de Laplace, ¿qué nos va a quedar? Bueno, por linealidad voy a tener a sub n por la transformada de Laplace de la derivada enésima de x. Y la transformada de Laplace de la derivada enésima de x, ¿qué me daba? Me daba s a la n por x de s, siendo x de s la transformada de Laplace de x de t, ¿no? Y después venía una serie de términos que dependían de las condiciones iniciales, pero como vamos a suponer, en este caso, condiciones iniciales nulas, esa transformada de Laplace de la derivada enésima de x va a ser simplemente s a la n por x de s. ¿Verdad? Después viene a sub n menos 1 por s a la n menos 1 por x de s. Y así sucesivamente hasta tener, en el último caso, a sub 0 por x de s. Y del lado derecho de la ecuación ocurre lo mismo, pero con u de s, siendo u de s la transformada de Laplace de u de t. Entonces, si sacamos como factor común a la izquierda x de s, me va a quedar a sub n por s a la n más a sub n menos 1 por s a la n menos 1 más, etcétera, más a sub 0 todo por x de s. Y a la derecha ocurre lo mismo para u de s. ¿Se ve eso? ¿O prefieren que lo escriba, que lo desarrolle? Se ve. Bueno. Creo que sí se entiende, profe. Bueno, buenísimo.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dividir, o vamos a pasar dividiendo lo que tenemos, el factor que multiplica x de s, lo vamos a pasar a la derecha dividiendo, y u de s lo vamos a pasar a la izquierda dividiendo. Entonces me va a quedar que x de s dividido u de s es igual a b sub m por s a la m más b sub m menos 1 por s a la m menos 1 más, etcétera, hasta más b sub 0. Dividido a sub n por s a la n más a sub n menos 1 por s a la n menos 1 más a sub 0. Y a este cociente de polinomios en S lo vamos a llamar g de S. ¿Está? Y como puede verse, x de S va a ser igual a g de S por u de S, ¿no? Podemos multiplicar todo por u de S y nos queda que x de S, o la salida del sistema, mejor dicho, la transformada de Laplace de la salida, x de S, es igual a g de S por la transformada de Laplace de la entrada u de S, o del estímulo. ¿Sí? Entonces, esta g de S, esta función, este cociente de polinomios g de S, nos permite caracterizar el sistema. En vez de la ecuación diferencial que teníamos antes, podemos utilizar esta g de S para caracterizar el sistema. Esta función g de S recibe el nombre de función de transferencia. La función de transferencia de un sistema lineal invariante en el tiempo se define entonces como la razón o como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida del sistema, ¿sí?, lo que está en el numerador, y la transformada de Laplace de la entrada del sistema. Con la consideración de que estamos con condiciones iniciales nulas. Todas las condiciones iniciales son cero. Eso significa que el sistema, al inicio, o sea, cuando se aplica el estímulo, está en total reposo. Entonces, ¿qué significaría esto? Bueno, que no hay cargas en un circuito, ¿sí?, que están descargados. Si tenemos un sistema, por ejemplo, del tipo masa, resorte, amortiguador, significa que no hay ningún tipo de compresión en el resorte, ni ese tipo de cosas. Bien. Entonces, la función de transferencia tiene un numerador que vamos a llamar PDS y un denominador que vamos a llamar QDS. La ecuación característica del sistema se define en la ecuación característica del sistema como QDS igual a 0. Es decir, el polinomio del denominador igualado a 0. Y este polinomio del grado del polinomio del denominador, o sea, n, me da el orden del sistema. ¿Sí? El orden del sistema es n, que es el grado del denominador. ¿Estamos? Ustedes me pueden preguntar por qué no es m. Bueno, lo que ocurre es que para que un sistema físico sea realizable, para que se pueda construir en la realidad, siempre n va a ser mayor o igual que m. Y ya vamos a ver por qué. Así que n es el grado del denominador, del polinomio del denominador, y lo llamamos orden del sistema.
Bueno, algunos comentarios sobre la función de transferencia. La función de transferencia es una función de variable compleja y es una razón de polinomios. Los polos de la función de transferencia, o sea, esta función de transferencia, esta función racional como función de variable compleja, tiene singularidades aisladas y esas singularidades aisladas van a ser polos. Por la forma que tiene, porque es un cociente de polinomios. Podría tener también singularidades del tipo removible cuando coincide un cero y un polo. Los polos de la función de transferencia entonces son los ceros del denominador, que es la ecuación característica. Los ceros de GDS, los ceros de la función de transferencia, son los ceros del numerador. Es decir, cuando se hace cero el numerador, obviamente se hace cero la función de transferencia. Y una función de transferencia me caracteriza el sistema lineal invariante en el tiempo. Es decir, yo la calculo una sola vez. Para cualquier entrada y para cualquier salida, mi función de transferencia es única, no depende de la entrada o de la salida. La función de transferencia depende del sistema, es propia de la dinámica del sistema. ¿Está? O sea, me caracteriza por completo del sistema. Es como si fuese una representación, en este caso en Laplace, de la ecuación diferencial que tenemos en el tiempo. En este caso, en la variable compleja S, tenemos la función de transferencia como una característica, una caracterización, mejor dicho, del sistema. Lo que no nos dice nada es sobre las características físicas, la estructura física del sistema, porque una misma función de transferencia podría estar representando un sistema eléctrico, un sistema hidráulico, mecánico, etc. ¿Estamos? Entonces, como resumen de esto, importante, la función de transferencia es el cociente entre la transformada de Laplace de la función de salida, de entrada, perdón, dividido la salida. Y se considera las condiciones iniciales nulas en los dos casos, me está caracterizando el sistema, no depende ni de la entrada ni de la salida, es único, es única. El grado del denominador me da el orden del sistema. El denominador igualado a 0 me da la ecuación característica del sistema. Bueno, y me sirve para conocer la dinámica del sistema, aunque no me dice nada sobre su naturaleza física. Entonces, un sistema lineal e invariante en el tiempo es realizable físicamente y tiene función de transferencia GDS. Es estable siempre que todos sus polos estén en el semiplano izquierdo de S. Es decir, que la parte real de S, de los polos, tiene que ser negativa. Todos los polos de GDS tienen que estar ubicados en el semiplano izquierdo del plano S. Y decimos que es físicamente realizable, como les decía antes, si N es mayor o igual que M. Que la derivada de la salida tiene que ser mayor o igual que la mayor derivada de la entrada. ¿Y esto por qué es así? A ver,
¿Por qué sería así? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué ocurriría si M es mayor que N? No podría ser posible la división de polinomios, ya que tendríamos un polinomio de mayor grado arriba que abajo, no, abajo que arriba. No, arriba que abajo. Bueno, pero ahí te quedaría, fíjate que si supongamos que M es de grado N más 1, N más 1. Entonces te quedaría una constante por S, ¿no? Yo divido el denominador, perdón, el numerador por el denominador, y M es igual a N más 1. Cuando hago la división me va a quedar una constante por N, por S, perdón, ¿sí? Una constante por S, más un cociente de polinomio de igual grado. Entonces, sí se puede dividir. Lo que ocurre es que mi función de transferencia va a tener una S más otra cosa. ¿Está? ¿Y cuál es la transformada de Laplace de S? ¿O cuál es la transformada de Laplace de una constante? 1 sobre S. Claro. ¿Y la antitransformada de S? O sea, la antitransformada de una constante. ¿O la antitransformada de una constante cuál es? ¿La antitransformada de una constante cuál es? Pueden revisar sus notas. La función impulso unitario. La función impulso. Entonces, si me queda una constante, me queda la función impulso. Si me queda S, me queda la derivada de una función impulso. Si me queda S cuadrado, me queda la derivada segunda de una función impulso. ¿Está? Eso significa que ante una entrada, recuerden que yo podía calcular la salida X de S como G de S por U de S, donde U era la entrada. Eso significa que ante entradas físicamente realizables, como puede ser una constante, voy a tener como salida a la función impulso. Voy a tener impulsos a la salida de un sistema físico y eso no es físicamente posible. O derivada de la función delta, que eso no es físicamente realizable. ¿Está? Entonces no puedo tener esas derivadas de la función impulso a la salida de mi sistema. Vamos a suponer que tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo de orden 2. Entonces, en el caso general, un sistema lineal invariante en el tiempo de segundo orden va a estar representado por una constante por la derivada segunda de x, más una constante por la derivada primera, más una constante por x, igual a b sub 1 por la derivada de la entrada, más b sub 0 por la entrada. Vamos a suponer condiciones iniciales nulas, ¿no? Y cuando aplico transformada de Laplace a la izquierda, me queda a sub 2 por s cuadrado, ¿sí? Por x de s. Más a sub 1 por x de s. Perdón, más a sub 1 por s por x de s. Más a sub 0 por x de s. Es decir que, bueno, eso por un lado. A la derecha voy a tener b sub 1 por s por u de s, más b sub 0 por u de s. Eso porque estamos considerando que las derivadas, las condiciones iniciales son todas iguales a 0. Entonces, si saco factor común x de s a la izquierda y u de s a la derecha, a la izquierda voy a tener a sub 2
por S cuadrado más A sub 1 por S más A sub 0, todo eso por X de S. Y a la derecha voy a tener B sub 1 por S más B sub 0, todo eso por U de S. Entonces cuando calculo X de S sobre U de S, me va a quedar el cociente de B sub 1 por S más B sub 0 dividido A sub 2 por S cuadrado más A sub 1 por S más A sub 0. Entonces, en este caso la ecuación característica, ¿cuál va a ser? Va a ser el denominador igualado a 0. A sub 2 por S cuadrado más A sub 1 por S más A sub 0 igual a 0. ¿Y cuáles van a ser los polos? Los polos van a ser los polos de GDS, los polos de la función de transferencia, van a ser los polos, los ceros de esta ecuación, de este polinomio cuadrático, que sabemos que son 2. ¿Y cómo pueden ser esas dos raíces? Pueden ser reales iguales, reales y distintas, pueden ser imaginarias puras, que van a ser conjugadas, o pueden ser dos raíces complejas conjugadas. Bueno, de acuerdo a el tipo de raíces, que son reales iguales, reales distintas, complejas o imaginarias puras, voy a tener distintos comportamientos del sistema. ¿Estamos? Entonces, como les decía, considerando el sistema de segundo orden, si analizamos las raíces del polinomio del denominador cuadrático en este caso, igual a 0, podemos tener raíces reales distintas, raíces con multiplicidad, o sea, dos raíces reales iguales, o raíces complejas. Y los ceros, entonces las raíces de QS, me dan una información sobre la estabilidad, primero, y sobre el tipo de respuesta en el tiempo del sistema. Sobre la estabilidad, ¿qué podemos decir? Dijimos que el sistema iba a ser estable cuando las raíces caigan, la parte real de las raíces, caigan del lado, en el semiplano izquierdo del plano S. Es decir, la parte real de las raíces tiene que ser menor que 0. O sea, en este caso, si los ceros los llamamos P sub 1 y P sub 2, sigma 1 y sigma 2 deberían ser menores que 0 para que el sistema sea estable. Entonces vamos a tener una serie de distintas condiciones. Vamos a abrir ahora un Jamboard. Permítame un segundo.
Bien, ahí estamos. Entonces, dijimos que tenemos un polinomio del tipo QDS igual a sub 2 por S cuadrado más A sub 1 por S más A sub 0. Le igualamos a 0. ¿Qué tipos de raíces tiene este polinomio? Bueno, podemos tener raíces reales y distintas, podemos tener raíces reales e iguales, o podemos tener raíces complejas, conjugadas. Entonces, a esos polos lo vamos a llamar P sub K, que va a tener una parte real sigma y una parte imaginaria omega. Entonces, vamos a suponer que una de las raíces es 0. ¿Tá? Si una de las raíces es 0, vamos a suponer P sub 1 igual a 0. Entonces, seguro nuestro polinomio va a tener qué forma. QDS, ¿de qué forma va a ser? Va a ser S, que va a multiplicar a S menos P sub 2, factorizado, ¿verdad? Entonces, una de las raíces es 0 y la otra es P sub 2. Bueno, si una de las raíces es 0, entonces eso va a implicar que nuestra respuesta va a ser del tipo, vamos a tener al menos una respuesta tipo constante. Esto implica, además, que nuestro sistema no es estable. ¿Por qué? Porque para que el sistema sea estable, las raíces tenían que estar del lado izquierdo del plano S. Y ahora tenemos una que está en 0. 0 no está en el lado izquierdo del plano S, sino que está justo en el eje, ¿no? Así que el sistema no podemos decir que es estable. Cuando una de las raíces es 0. Vamos a decir que es marginalmente estable. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos las dos raíces iguales a 0? P sub 1 es igual a P sub 2 y son ambas iguales a 0. ¿Qué significa? Que QDS tiene la forma una constante, digamos, por S cuadrado. Entonces, en ese caso, nuestro sistema va a tener... Se lo voy a mostrar por qué. Va a tener como salida una salida tipo rampa. Entonces el sistema es inestable. Pero a ver, me gustaría, antes de seguir avanzando con esto, voy a darles un concepto más. Voy a avanzar hacia otra cosa y después vamos a volver a esto, para que se entienda mejor.
Perdón. ¿Dónde está? No sé por qué a veces se me va el PDF y no me lo toma. Ahí está. Entonces vamos a ver primero la respuesta al impulso, qué significa una respuesta al impulso, y luego retomamos los tipos de salida y el concepto de estabilidad. Vamos a definir a la respuesta al impulso de un sistema lineal invariante en el tiempo y lo vamos a llamar h minúscula de t. También se llama función de peso. A la respuesta del sistema frente a un impulso unitario en el tiempo t igual a 0, es decir, delta de t. U de t, la entrada del sistema, es delta de t, considerando condiciones iniciales nulas. Fíjense que en ese caso, la transformada de Laplace de h de t, o la respuesta en impulso, va a ser la función de transferencia del sistema. Porque bajo condiciones nulas, dijimos que la función de transferencia del sistema era la transformada de Laplace de la salida sobre la entrada. Entonces, la transformada de Laplace de la salida x de s lo puedo escribir como el producto de g de s, función de transferencia, por la transformada de Laplace de la entrada. Pero si la entrada es la delta de Dirac, ¿cuál es la transformada de Laplace de la delta de Dirac? O sea, x de s va a ser g de s, función de transferencia, por la transformada de Laplace de la delta de Dirac, que es 1. Entonces, x de s es igual a g de s. X de s, en este caso, es la salida del sistema cuando la entrada es el impulso unitario. Entonces, a esa salida en particular, cuando la entrada es el impulso unitario y con condiciones iniciales nulas, la llamamos respuesta al impulso. Entonces, la respuesta al impulso no es sino la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia g de s. Entonces, h de t es la salida del sistema cuando la entrada es el impulso unitario en t igual a 0 y con condiciones iniciales nulas. Así que, si u de s es la entrada en el dominio de la frecuencia compleja S y aquí S es la salida, tenemos que u de t es la entrada, h de t en este caso representa también al sistema lineal invariante en el tiempo y tenemos como salida x de t. Y h de t es la respuesta al impulso. Bien, entonces, este concepto de respuesta al impulso me sirve porque yo les quería explicar cómo son los tipos de salida, pero primero sería interesante ver que yo puedo tener una salida al sistema característica, una salida que me sirva para representar el sistema, que es la respuesta al impulso. Así como g de s me caracteriza el sistema
en el dominio de la frecuencia compleja S, en el dominio de Laplace, h de t, su transformada inversa de Laplace, me representa el sistema en el dominio del tiempo. Entonces, h de t va a resultar de forma tal vamos a compartir ahora el Jamboard. HT es entonces la transformada inversa de Laplace de G de S. ¿No? Y G de S lo habíamos encontrado siendo X de S sobre U de S. Entonces, lo que estábamos viendo ahora es, para distintos valores de Q de S, habíamos visto que G de S lo escribimos como un polinomio en el numerador y uno en el denominador. Y estamos viendo ante distintas caracterizaciones de los ceros de Q de S qué salidas podemos tener. Entonces, en este caso vimos, el caso particular que estamos hablando ahora es un ejemplo en el cual G de S tiene la forma B sub 1 por S más B sub 0 sobre A sub 2 por S cuadrado más A sub 1 por S más A sub 0. Ese es el caso general. Y estábamos ahora en el caso cuando teníamos que el denominador era del tipo que teníamos dos polos en cero. ¿Sí? O sea, la parte real y la parte imaginaria de los P sub K, que eran los polos, eran los dos ceros. Entonces, en este caso, GDS, ¿qué forma tiene? GDS es, voy a otro, ahí estamos. Si P sub 1 igual a P sub 2 igual a 0, GDS, ¿qué forma tiene? B sub 1 por S más B sub 0 dividido A sub 2 por S cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí el denominador tiene dos raíces en 0. Y en este caso, GDS lo puedo escribir como B sub 1 sobre A sub 2 por 1 sobre S más B sub 0 sobre A sub 2 por 1 sobre S cuadrado. ¿No? ¿Y cuánto vale h de t? ¿Cuánto vale la respuesta al impulso? Cuando la entrada es un impulso, ¿cuánto vale la salida en este caso? A ver. ¿Quién me calcula la transformada inversa de Laplace de esta función?
Profe, ¿puede ser que sea B1 sobre A2 más B0 sobre A2 por T? Todo eso por HT, Multiplicado por H de T, sí, sí. ¿no? Bien. Exactamente. Esa es la respuesta al impulso. ¿Y qué tipo de función es esta? Es una función que, bueno, vamos a suponer que son positivas las dos, ¿no? B sub 1, B sub 0 y B sub 2. Entonces, eso es una función tipo rampa. ¿No? Es una rampa. Profe, se supone que Sí. es tipo rampa por la forma que tiene, o sea, por la pendiente, sería que Claro, forma claro, claro. rampa. Sí. Genial. Sí, podría ser una pendiente negativa, pero significa que se va a más infinito o a menos infinito, de todas maneras, ¿no? Y vamos a decir que el sistema es estable. Un sistema es estable. Sí, el límite de h de t para t tendiendo a infinito es igual a 0. O sea, la respuesta al impulso de un sistema LTI estable, ¿sí?, es 0. Dicho en otros términos, en ausencia de estímulo, un sistema estable tiende al reposo. ¿Sí? En ausencia de estímulo, o sea, cuando la entrada vale 0, o cuando se hace 0, luego de un tiempo, un sistema LTI estable tiende al reposo. ¿Qué significa eso? Que su salida vale 0. O sea, volviendo a simplificar esto, si la entrada se va a 0, la salida va a 0, si el sistema es estable. En el caso que vimos recién, es un sistema inestable porque una entrada del tipo impulsivo me da como salida una rampa. ¿Sí? Una rampa que nunca se va a 0, va más o menos infinito, pero no va a 0. Así que tenemos dos casos ahora de sistemas que no son estables. El primero, que es un marginalmente estable, o sea, cuando uno de los dos polos de GDS vale 0, es marginalmente estable. Hay que ver el otro. Y en el segundo caso los dos son 0, entonces tenemos un sistema LTI inestable. ¿Qué otros casos podemos tener? Bueno, puede ser que omega sea 0 y que sigma sea positivo. Entonces los P sub K van a ser de la forma sigma 1. Vamos a suponer que es negativo primero. A ver, el sigma es negativo. Sigma negativo, omega igual a 0. O sea, mi QDS, el denominador de G, tiene la forma S menos sigma 1 por S menos sigma 2, por una constante.
Y vamos a suponer que ambos son negativos. Entonces, GDS, ¿qué forma tenía? Tenía la forma B sub 1 por S más B sub 0 dividido QDS, que en este caso lo puedo escribir como A por S menos sigma 1 por S menos sigma 2. ¿Sí? Si acá utilizo fracciones simples, voy a tener una descomposición que me va a permitir escribir A sobre S menos sigma 1 más B sobre S menos sigma 2. Y h de t, que es la antitransformada de la función de transferencia, ¿cómo va a resultar? A por E a la sigma 1 por t más B por E a la sigma 2 por t. ¿Lo ven? Entonces, vamos a suponer que tenemos dos raíces reales de QDS, sigma 1 y sigma 2. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué posibilidades tenemos acá? ¿Qué posibilidades se abren acá? Caso 1. Sigma 1 y sigma 2 menores que 0. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre con el límite de h de t para t tendiendo a infinito? Sigma 1 menor que 0, Igual sigma a 2 cero. menor que 0. Entonces, el sistema es Estable. estable. Eso lo veo en el tiempo. ¿Cómo lo veo en viendo el plano S? Viendo el plano S, ¿qué veo? Vemos una caída exponencial. Vemos una caída, son dos exponenciales negativas, así que ves una caída exponencial. Pero viendo el plano S, lo que vemos es que sigma 1 y sigma 2, que son los polos de GDS, mi función de transferencia, están los dos del lado izquierdo, ¿no? Vamos a suponer que sigma 1 es más cercana a 0 que sigma 2, ¿no? Entonces, eso es lo que me ayudaba a mí a ver que el sistema era estable, que estén del lado izquierdo. ¿Qué otra alternativa tengo? Tengo, por ejemplo, los dos positivos. Si los dos son positivos, entonces tengo un exponencial acá creciente, otra exponencial creciente, y el límite de h de t para t tendiendo a infinito va a ser más o menos infinito, dependiendo de los signos de A y de B, ¿verdad? Sí, profe. Entonces no es 0. Entonces el sistema es inestable. Y vamos a tener los dos, sigma 1 y sigma 2, del lado derecho en nuestra representación en el plano, perdón, en el plano S. Entonces el sistema es inestable en este caso. Tenemos una tercera alternativa, que uno sea negativo y el otro sea positivo.
¿Qué va a ocurrir en ese caso? Si uno es negativo y uno es positivo. Vamos a suponer, Profe, sí. en ese caso no se produce una indeterminación. En ese caso, ¿qué ocurre? Tengo h de t igual a A por E a la sigma 1 de t más B por E a la sigma 2 de t. ¿No? ¿Cuál es el límite para t tendiendo a infinito de h de t? Es distinto de cero, Es distinto de cero, no es cero, porque porque uno va a ser supongamos que es, infinito y el otro va a ser igual a cero. claro, ¿sí? El de sigma 1 positivo, este va a tender a más o menos infinito dependiendo del signo de A, y este va a tender a cero. Así que va a dominar el de sigma 1. Va a dominar el de sigma positivo. Por lo tanto, el sistema es inestable. Y tengo, en el plano S voy a tener a sigma 1 de este lado y a sigma 2 de este lado. Pero tienen que estar las dos del lado izquierdo. ¿Está? Tienen que estar las dos del lado izquierdo. ¿Qué pasa si sigma 1 es, a ver, sigma 1 es positivo y sigma 2 es 0? Estamos otra vez en el primer caso, ¿no? Entonces, mi función g de s va a ser el cociente de b sub 1 por s más b sub 0 dividido s por s menos sigma 1. ¿Ah? O sea, va a ser a sobre s más b sobre s menos sigma 1. La antitransformada de esto, h de t, ¿cuál va a ser? Va a ser una constante, a, más b por e a la sigma 1 por t, por h de t. ¿Sí? Tenemos dos, ahora se abren dos posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo? Vamos a suponer, vamos a decir que sigma 1 es distinto de 0, nada más. Sigma 2 es 0, sigma 1 es distinto de 0. Si sigma 1 es positivo, el límite de h de t, perdón, de h de t para t tendiendo a infinito es más infinito o menos infinito, ¿no? Sí, es distinto de cero. Es distinto de 0, pero es más infinito o menos infinito, entonces es inestable. Y si sigma 2 es menor que 0, perdón, si sigma 1 es menor que 0, es el otro caso, si sigma 1 es menor que 0, ¿cuál es el límite de HT? Este término se me hace 0 y me queda A. No es infinito, ni menos infinito. Pero no cumple el concepto de estabilidad, porque el concepto de estabilidad me decía que el límite tenía que ser 0. Entonces, para este caso particular, y únicamente para este caso, decimos que el sistema es marginalmente
estable. Cuando el límite no es infinito, pero tampoco es cero. ¿Sí? ¿Qué otro caso tenemos? Bueno, vamos a suponer ahora que los polos tienen una forma entonces vimos decaimiento exponencial, vimos crecimiento exponencial, que es inestable, y ahora vamos a ver cuando los polos son imaginarios puros, ¿sí? Entonces tengo sigma igual a 0 y omega distinto de 0. Para este caso de un polinomio cuadrático en el denominador, ¿qué implica? ¿Qué forma tiene el polinomio cuadrático del denominador? Si yo quiero tener parte real 0 y parte imaginaria distinto de 0, ¿qué polinomio tiene esas raíces? Cuadrático. Polinomio del tipo s cuadrado más omega cuadrado. ¿Verdad? Porque esto vale 0, implica que las raíces son más menos j omega. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, si tengo un polinomio de este tipo, vamos a suponer que estoy por una constante acá, para hacerlo general, el caso constante. El caso general, con una constante por s cuadrado más omega cuadrado igual a 0. Las raíces son s igual a más menos, más j omega o menos j omega. Entonces, g de s, dijimos que tenía la forma b sub 1 por s más b sub 0 dividido a por s cuadrado más omega cuadrado. O sea que voy a tener una constante del tipo b sub 1 sobre a que va a multiplicar a s dividido s cuadrado más omega cuadrado, más otra constante, digamos b sub 1 sobre a, que va a multiplicar a 1 sobre s cuadrado más omega cuadrado. ¿Qué soluciones son estas? Si hago la transformada inversa de Laplace, ¿qué forma tiene h de t? La primera es un coseno, o sea, sería B1 sobre A por coseno de T, de WT, Sería un perdón, coseno. de omega. Exacto. Un coseno de frecuencia omega Sí, más un seno de frecuencia omega. ¿Verdad? sí, profe. Un coseno de frecuencia omega más un seno de frecuencia omega. En ese caso, ¿qué decimos? ¿Nuestro sistema es estable o es inestable? Podría ser que es marginalmente estable. Es marginalmente estable. Perdón, acá, este va así. Es marginalmente estable. O sea, tengo un coseno de omega t más un seno de omega t por ht. El límite de h de t para t tendiendo a infinito no es 0, pero tampoco es infinito. O sea, no es estable, pero tampoco es inestable. Decimos que es marginalmente estable.
¿Está? Y además, esto lo vemos en el eje, perdón, en el plano S. En el plano S vamos a ver que nuestros polos van a estar sobre el eje imaginario. En este caso, más J omega y menos J omega. Pero para que sea estable tiene que estar del lado izquierdo, dijimos. Entonces, no es estable. No es estable. Bueno, ¿qué otro tipo de polos tiene un polinomio cuadrático? Perdón, de cero tiene un polinomio cuadrático. Raíces complejas, complejas conjugadas. ¿No? Entonces tenemos raíces reales puras, raíces reales puras iguales, raíces reales puras distintas, raíces imaginarias puras y raíces complejas. Raíces complejas que van a ser, en el caso de un polinomio cuadrático, siempre van a ser complejas conjugadas cuando los coeficientes de ese polinomio son reales. Así que, en este caso, vamos a suponer primero que sigma es positivo. Vamos a suponer que tenemos sigma 1, sigma más J omega y P sub 2 es igual a sigma menos J omega. Ya que Q de S, el denominador de la función de transferencia es S menos sigma menos J omega por una constante por S más sigma más J omega. Perdón. Menos sigma más J omega. Ahora sí. O sea que esto me da A que multiplica S cuadrado menos sigma S más J omega S. Multiplico S por S cuadrado menos sigma por S más J omega por S. Menos sigma por S más omega, sigma cuadrado menos J omega sigma. Menos J omega sigma, ahora multiplico todo por J omega, ¿no? Menos J omega S más J omega sigma. Después tengo menos y el J al cuadrado que es menos, así que tengo más omega cuadrado. Se me cancela J omega sigma con menos J omega sigma, se me cancela sigma por S, J omega S con menos J omega S, y tengo menos 2 sigma S, por lo tanto me queda acá A que multiplica S cuadrado, menos 2 sigma S más sigma cuadrado más omega cuadrado. Y esto de acá es un cuadrado perfecto. S cuadrado menos 2 sigma S más sigma cuadrado. Lo vuelvo a escribir. Q de S es A por S menos sigma menos J omega
por S menos sigma más J omega, que nos quedó igual a por S cuadrado menos 2 sigma por S más sigma cuadrado más omega cuadrado. Y esto de acá es un cuadrado perfecto de la forma S menos sigma al cuadrado. Por lo tanto, Q de S tiene la forma A por S menos sigma al cuadrado más omega al cuadrado. G de S, nuestra función de transferencia, entonces es B sub 1 por S más B sub 0 dividido A por S menos sigma al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Vamos bien? Sí, profe, se va entendiendo. Bueno, ¿a qué les hace acordar esto? Vamos a escribirlo esto de nuevo. Que de S igual B sub 1 por S más B sub 0 dividido una constante por S menos sigma al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Qué forma tiene? De coseno. Bueno, fíjense que si a esto lo suman y restan sigma en el numerador, vamos a sumarle y vamos a restarle sigma al numerador. Más B sub 1 por sigma menos B sub 1 por sigma. Así. Entonces esto le va a quedar B sub 1 por S menos sigma, ¿no? Agrupando este y este. Dividido A por S menos sigma cuadrado más omega cuadrado. ¿Está? Más. Y acá habría que hacer otro truquito, que sería escribir B sub 0 más B sub 1 por sigma, todos son constantes, dividido A por omega, y pongo un omega acá, dividido S menos sigma cuadrado más omega cuadrado. Esto les queda de tabla por una constante, y esto les queda de tabla por una constante. ¿Qué función es cuando antitransforman la primera y la segunda que encerré ahí entre líneas? Fíjense que en el primer caso, si sigma fuese 0, tenemos un coseno de omega por t, ¿no? Y si sigma es distinto de 0, ¿qué propiedad pueden usar? Sea un desplazamiento en S, ¿qué ocurría en t? ¿No podemos utilizar el primer teorema de la traslación? Es el teorema de traslación en la frecuencia, que equivale a multiplicar por una exponencial. ¿Por qué exponencial? En el tiempo.
Por la exponencial, en este caso sería por e a la omega no, sigma t. E a la sigma t. O sea, tendríamos que ahí multiplicar seno de... Entonces tenemos una constante, vamos a suponer que es A, que en realidad va a ser B sub 1 sobre A, por E a la sigma t, ¿no? Por el coseno de omega t, más otra constante que vamos a llamar B, que va a ser esta, la de B sub 0 más sigma 1 por B dividido A omega. Y esto es una exponencial E a la sigma t por un seno de omega t. Todo por ht. La voy a volver a escribir en otra pantallita. Entonces, ht me queda una constante por una exponencial e a la sigma t por el coseno de omega t más otra constante por e a la sigma t por el seno de omega t por ht o e a la sigma t por a coseno de omega t más b seno de omega t ht. Entonces, ¿qué ocurre con ht? Si sigma es positivo, el límite EHT para t tendiendo a infinito, ¿qué va a ocurrir? Si sigma es positivo, ¿es cero el límite? No. Es distinto de cero, ¿verdad? Y el sistema es inestable. Si sigma es menor que cero, si sigma es menor que cero, la exponencial se me va a cero y por lo tanto es el producto del seno más el coseno por cero se me va a cero, ¿no? Y el sistema es estable. ¿Se ve? Si sigma es mayor que cero, ¿dónde están mis polos? Los polos de GDS, ¿dónde están? Si sigma es mayor que cero, voy a tener complejo conjugado, entonces yo voy a saber que como no están del lado izquierdo del semiplano, del plano S, el sistema es inestable. Por otro lado, si sigma es menor que cero, van a estar del lado permitido, ¿no? Sigma más j omega y sigma menos j omega van a estar del lado izquierdo del semiplano y por lo tanto voy a saber que el sistema es estable. ¿Sí? Bueno, entonces, si una de las raíces de una cualquiera de las raíces de mi sistema, vamos a suponer que tiene grado, no lo dejemos en el caso particular, este que estábamos estudiando de grado 2, de cualquier grado que sea el sistema, de cualquier orden que sea el sistema, de cualquier grado que sea el denominador. Si hay una sola raíz que esté del lado derecho,
implica que el sistema es inestable. Todas tienen que estar del lado izquierdo para que el sistema sea estable. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Acá tienen un resumen de los distintos casos. Es decir, las raíces de un sistema de orden 2 va a tener estas... una de las raíces igual a 0, la respuesta va a tener una constante. No va a ser estable, puede ser marginalmente estable, va a depender de la otra raíz. Si las dos raíces son iguales a 0, la naturaleza de la respuesta es de tipo rampa y el sistema es inestable. Si tenemos sigma menor que 0 y omega igual a 0, es decir, ambas raíces son reales negativas, tenemos un decaimiento exponencial. Si las dos. Entonces el sistema es estable. Si una sola, si sabemos que una sola es negativa y la otra no sabemos, hay que esperar a ver qué pasa con la otra. Una sola que sea positiva, con omega igual a 0, tenemos crecimiento exponencial y el sistema es inestable. Si sigma es igual a 0, las raíces, y omega distinta de 0, las raíces van a ser del tipo j omega y menos j omega. La respuesta va a tener una naturaleza senoidal y el sistema entonces no es estable, decimos que es marginalmente estable. Finalmente tenemos los dos casos de las raíces complejas conjugadas. Si sigma es menor que 0 y omega es positivo, tenemos una senoidal con decaimiento exponencial y por lo tanto el sistema es estable. En cambio, si sigma es positivo, tenemos un seno y un coseno con crecimiento exponencial y por lo tanto el sistema es inestable. Este análisis sale de lo que hicimos anteriormente estudiando las respuestas al impulso del sistema. Bueno, este es el comentario que les decía sobre la aclaración de que si hay una raíz real negativa, no podemos asegurar que el sistema sea estable hasta no conocer la otra raíz, ¿no? Tienen que ser las dos negativas para que el sistema sea estable. La respuesta al impulso y su definición ya lo vimos. Y lo que nos quedaba pendiente es cómo relacionamos U de t, H de t y X de t. Vimos que en la frecuencia compleja la salida del sistema X de t la podíamos encontrar con el producto de UDS y GDS. ¿Por qué? Porque GDS era justamente el cociente entre la salida X y la entrada U. Pero ¿qué ocurre en el tiempo? Bueno, en el tiempo, fíjense que si la transformada de Laplace de la salida es G por U y le aplicamos la transformada inversa de Laplace a ambos miembros, ¿sí? Del lado derecho tenemos el producto de GDS, cuya antitransformada es la respuesta al impulso, y de UDS, que es la salida. La entrada. Entonces, la salida va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de esa
ese producto. Y por propiedad de la transformada Laplace, la transformada inversa de un producto en S es la convolución en T. Así que la salida del sistema es igual a la convolución entre la respuesta al impulso y la entrada. ¿Está? Entonces, con condiciones iniciales nulas, tenemos que X de S es U de S por G de S, y en el tiempo, X de T es U de T por H de T. Convolución H de T, producto de convolución. Quiero destacar acá otra vez que esto es si las condiciones iniciales son nulas. Si las condiciones iniciales no son nulas, tengo que aplicar todo el cálculo sobre la ecuación diferencial con las condiciones iniciales, despejar y calcular. Bueno, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda? Este sería el último tema ya de transformada de Laplace. Pasaríamos a transformada de Fourier, comenzando con las series, la clase que viene. Pero quisiera saber si esto se entendió más o menos. ¿O qué podemos reforzar? Coméntenme, por favor. Ok. Probablemente entre hoy y mañana estén